77. Bienvenido al Noticiero 77, lo escuchamos. Efectivamente, el caso 30S es uno de las experiencias más perversas que ha existido en la historia del país. Nunca antes existió una premeditada acción del propio Estado, del gobierno y principalmente de su presidente Rafael Correa para poder utilizar la justicia y todo el poder político del Estado y perseguir a inocentes que finalmente fueron sentenciados, condenados y les llevaron a la cárcel. Uno de los más contundentes documentos que refleja esta premeditada intencionalidad de una gran farsa nacional que provocó un fraude procesal gigantesco fue el decreto ejecutivo 022 emitido el 10 de junio de 2013 cuando se conforma la comisión del 30S presidida por Carlos Vaca. En ese documento se establece con absoluta claridad en sus considerandos que había habido un intento de magnicidio y además un intento de golpe de Estado. Y en base a esas premisas absolutamente falsas, irreales, inexistentes, se armó un andamiaje de reapertura de causas que significó la persecución política utilizando la justicia de miles de personas en todo el país. Y por lo tanto, cientos de ellos fueron finalmente condenados. Más aún, y tan grave, que la Fiscalía y los jueces se fueron aglutinando para también participar en la más diabólica corrupción, porque cobraron dinero a muchos de los supuestos acusados y supuestos autores de delitos inexistentes, y les cobraban 5, 10, 20, 30, 50 mil dólares para irlos sacando y evacuando de las causas, y los que no daban se quedaban, y los que daban tenían que vender sus propiedades, las pocas que tenían que endeudarse con churqueros o hacer lo inevitable, y todos ellos quedaron afectados, los unos condenados y los otros extorsionados, chantajeados, y en la más contundente y perversa corrupción se maquinó en ese escenario la persecución del 30S. Ingeniero Yerbe, entre los acusados, me recuerdo tanto, se involucraba también a Lucio Gutiérrez, al abogado de Lucio Gutiérrez, que era un abogado guerrero, si mal no me equivoco. ¿Qué es lo que motivó en sí a esa protesta de la policía? Porque era una reclamación eminentemente clasista o laboral, como se quiera llamar. Se habían acabado ciertos privilegios para la policía y para los militares. Todo el país fue testigo que Rafael Correa impulsó una acción legislativa que permitía entonces manejar un salario que afectó a policías, militares y civiles de las instituciones de seguridad del Estado, en las que definitivamente afectaban sus ingresos. Por eso es que cuando se aprobó la ley en el regimiento Quito, a policías cuestionaron y querían que los altos mandos expliquen los efectos de esa ley. Pero ya sabemos que Rafael Correa, de manera absolutamente premeditada, absurda, torpe, violenta, inclusive sabíamos todos que había sido operado en la pierna, fue a aparecer en el regimiento Quito de la manera más inverosímil posible. Tal fue la torpeza que cuando ya él iba practicando varias veces cómo quitarse la corbata, romperse la camisa, finalmente lo hace
expresa algo realmente que quedará para la historia, cuando al romperse la camisa grita a viva voz que lo maten. Y ahí estaba al lado de él el ministro de gobierno, el nefasto Gustavo Yalc. Hay que recordar, y esto es vital, que después de ser ministro de gobierno pasa a ser el presidente del Consejo de la Judicatura, para en control absoluto y total de la justicia implementar la más perversa persecución que significó la condena de cientos de militares, policías, civiles y miembros de la CTG del Guayas, de tal manera que un hombre que mantenía absoluto control, comunicación, mando, disposición, ordenaba y recibía a sus ministros, a sus amigos, se comunicaba con presidentes de todo el continente, a Chávez, presidente de Venezuela, a viva voz, incitaba a los presidentes de América Latina para que respalden a Correa, que estaba, según ellos, atravesando un intento de golpe de Estado, y por lo tanto la democracia en el Ecuador supuestamente estaba corriendo riesgo. Y de todo esto, pues, acusaban a Lucio Gutiérrez. Hay que recordar que cuando terminaron todos los hechos y él finalmente sale del hospital de la Policía Nacional, en la Plaza Grande, a viva voz, se incentivaba a los correístas asistentes a ese circo y gritaban que Lucio era el responsable del golpe de Estado. Pero un hombre que tenía control y mando, y premeditadamente, conjuntamente con las órdenes que dispuso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuando fuerzas de élite del GIR y del GOE, por un lado de la Policía Nacional, que mantenían control absoluto del escenario al interior del hospital, y que prácticamente no había nadie más que Correa en el lugar donde él estaba comunicándose con todos. Ingresó también las fuerzas especiales del ejército ecuatoriano, y ahí se encontraron los dos. Por segundos parecía que algo podría ocurrir de manera dramática. Tengo el video, y es impresionante esas escenas en las que finalmente tendrán que ser analizadas en debida forma por la justicia nacional. Ahí en esos videos también se puede observar cómo ingresa el cuerpo con vida todavía de Froilán Jiménez, y cómo es en la desesperación de las enfermeras y médicos, de cómo le iban atendiendo, y finalmente la reacción de las enfermeras que estaban ahí presentes, gritando que el responsable directo de toda esta tragedia era Rafael Correa. Esos videos no se han hecho públicos todavía, aun cuando muchos de los temas vinculados a este tema fue evidente que trataron de destruir, de cambiar y de tener las coyunturas conscientes de las consecuencias futuras. Nadie se va a explicar cómo es que el Emaceo, por orden, disposición de la más alta autoridad municipal, el alcalde Barrera, repentinamente se convierten en la más eficiente institución municipal de la historia, barren, limpian todas las evidencias de uno de los actos más visibles de la historia del país, y limpian todo para tratar de no dejar rastro de lo que ahí había sucedido, de tal manera que cuando nosotros conmemoramos los 10 años de los sucesos del 30S, pudimos recordar cómo estos héroes del país, estos hombres y mujeres valientes que fueron agredidos durante 10 años, resistieron. Ahí podemos recordar lo que pasó, por ejemplo, en el caso de intento de magnicidio. 6 policías fueron agredidos
violentado sus derechos humanos, y pese a que no tenían prueba alguna de que ellos hubieran podido cometer el delito de intento de magnicidio, los condenaron a 12 años de prisión. Jesús Getacama estaba a 20 kilómetros de distancia, en Ponciano, y con una foto de Photoshop y un parecido, le inculparon y le condenaron a 12 años de prisión. Y cuando ya terminó todo, cuando ya lo sentenciaron, un emisario de Rafael Correa fue directamente a proponerles un indulto que tenía prebendas importantes de cientos de miles de dólares. Les garantizaban pasaporte diplomático, garantía económica, educación para sus hijos y familia, a escoger dónde podían servir, en qué consulado, en Europa o en Estados Unidos, identidad, todo. Cambio de que firmen el indulto, que tenía 3 partes básicas. La primera, aceptar un delito que nunca habían cometido. Segundo, pedir perdón al supuesto afectado, que es el rey. Tenían que arrodillarse, poner las manos y pedirle perdón de un crimen y delito jamás existido. Y finalmente tenían que certificar que el autor intelectual del supuesto intento de golpe de Estado era Lucio Gutiérrez. Ingeniero Y Ayer, ellos, ingeniero Ayer, la decisión, ingeniero Ayer, perdón que le interrumpa, ¿no? Perdón que le interrumpa un momentito. inmediatamente fueron a la cárcel. Ingeniero Ayer, perdón que le interrumpa un momentito. Tenemos una llamada por otra línea telefónica, le quieren comunicar algo a usted también al respecto. Adelante, le escuchamos, señorita. Sí, buenos días, ingeniero Jorge Ayerbe. Mi nombre es Cecilia Colón. Yo creo que sí sabe recordar de mí. Felicito su intervención social, ya que lo que hicieron el falso 30S fue un atropello, especialmente a esta persona inocente que fue un miembro de la policía, el señor Froilán Jiménez. Sabemos que los militares, los policías, estaban protestando por algo que le habían hecho, ¿sí? Pero hay que recalcar, ingeniera Ayerbe, que también los funcionarios públicos, como mi persona, yo fui dirigente del MIES, fuimos atropellados por esta revolución ciudadana. También hemos sido afectados por haber sido partícipes de la Asociación de Empleados del MIES, aunque mi trabajo es eminentemente técnico, ¿sí? Pero nosotros llamamos a Asamblea General porque las personas se sentían maltratadas, porque las personas estaban siendo atropelladas por las autoridades de turno. ¿Qué estábamos haciendo? Poniendo a conocimiento de la ministra lo del decreto 813, lo de los fondos de reserva. Pero para mi persona se acogieron de esto para mandarme sin un centavo. Estoy 10 años afuera, ¿sí? 10 años afuera por este gobierno que atropelló a todo el mundo, incluso ha habido muertes, incluso ha habido falta de respeto, ha sido un atropello total. Y usted sabe lo que pasó en el contencioso administrativo, que los juicios, los números los cambiaron, los jueces hicieron lo que quisieron. En este caso me dieron por perdido el juicio. O sea, aparentemente perdí el juicio, ingeniera Ayerbe. Yo soy una madre de familia, soy madre soltera, tengo 2 hijos, me quedé sin trabajo. Me han puesto prohibición de ejercer cargo público. Señora Cecilia Colón, pero ¿de qué le acusaron a usted? Pues, ¿por qué le hicieron juicio? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? A mí me acusaron por haber estado al frente de la asociación y por ser una profesional de 19 años, me acusaron de terrorismo y sabotaje. Yo en mi vida he agredido a una persona, yo en mi vida tengo una denuncia en una fiscalía o he estado presa, pero me acusaron de esto. No contento con esto, me pusieron prohibición de ejercer cargo público. Y estoy así. Quiero, ingeniero Ayerbe, yo aplaudo su accionar que usted está haciendo con lo de los alzas de pasajes gratuitos que está evitando ese atropello.
con lo que ha sido el integrante de la Comisión de la Verdad y la Justicia del 30S, y pido a usted que me considere entre las personas que también tenemos que reclamar nuestros derechos como ser humano, como persona, como mujer, porque lo que hice yo mi trabajo era eminentemente técnico, pero el error de mi vida tal vez fue que yo fui vicepresidenta de la Asociación de Empleados, pero aquí hay delitos en el país. Que mire cuánto roban, cuánto hacen esta revolución ciudadana, pero ahí no pasa nada. Pero para las personas que somos decentes, que somos honradas, sí nos hacen esto. Señora Cecilia Colón, de la manera más comedida, dígame. Señora Cecilia Colón, una cuestión que es importante. Yo estuve viendo en el diario un reportaje que le habían hecho ustedes desde luego el 30S, lo tengo hasta guardado ese recorte. Ahí se ve que algo le jugaba a la ministra Jimena Ponce. ¿Qué papel jugó Jimena Ponce en el 30S? ¿Qué les decía a ustedes? Sí, verá, nosotros tuvimos en asamblea permanente, la llamamos al auditorio, y la señora Jimena Ponce fue partícipe de lo que la gente se lamentaba, que por qué nos maltrataba, que por qué no nos pagaban nuestros fondos de reserva del 2004 al 2009, una diferencia que había. La señora Jimena Ponce nos invitó a la presidencia que fuéramos a defender a Rafael Correa, ¿sí? Y porque no fuimos, ahí nos cogió y dijo, estos se van, estos si no marchan, marchan ellos, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar. Ella sabía lo que estaba pasando. Vamos a escuchar a la señora Yerbe a ver qué nos dice al respecto de eso. No sé, quédese en la línea, Cecilia, a ver qué dice. Y señora Yerbe, adelante. Efectivamente, los atropellos que ha significado estos procesos de persecución política ya están debidamente documentados en el informe de la Mesa de Verdad y Justicia, perseguidos políticos, también en la Mesa de Verdad y Justicia, con un libro completo de una veeduría nacional e internacional, y el informe de la propia mesa presidida por la doctora Beatriz Cadena, en la que se relatan los casos de 352 personas afectadas, debidamente documentadas, cómo se metió la mano en la justicia para perseguir y sancionar inocentes, destituir funcionarios públicos en el sistema judicial que no obedecían al correísmo. Hoy mismo debo expresarles al país que la Asociación Víctimas 30S ha procesado 193 causas. De estas 193, 149 hemos tenido un resultado positivo de libertad de inocencia. Nos falta 48 causas para completar estos procesos. Todos ellos están en la Corte Nacional de Justicia, en recursos extraordinarios de revisión. Y ahí nosotros hemos presentado documentación contundente, nuevos peritajes y fundamentalmente el famoso informe secreto de la Contraloría General del Estado, que determina que la CNI y la Comisión del 30S presidida por Carlos Vaca utilizaron millones y millones de dólares para de manera ilegal, con el propósito de adulterar evidencias, documentos, videos, fotografías, comprar testigos falsos, manipular peritajes con el único propósito de acusar y sentenciar inocentes. Este documento secreto, reservado, que nadie se ha atrevido a cuestionarlo y que nunca lo han hecho público, y que ninguno de los involucrados y de todos los responsables que se robaron hasta la plata de estos procesos, porque una parte lo utilizaban para hacer espionaje y asuntos y manejos ilegales en contra de ciudadanos inocentes, sino que además hubo perversos procesos de corrupción. También ahí se robaron cientos de millones de dólares. Ahí demuestra con absoluta frontalidad que estos casos provocaron fraudes procesales gigantescos. Tenemos certeza que en estos 48 casos todos ellos van a ser declarados
policías que fueron condenados a 12 años de prisión por un supuesto intento de magnicidio y que todos ellos salieron en prelibertad gestionado por la Asociación Víctimas 30S. Nunca antes había prelibertad para aquellos que habían participado en el 30S argumentando que como eran delitos en contra de la seguridad del Estado, eso no era posible. Por eso que todos los casos que utilizando el menú integral y completo de delitos contra la seguridad del Estado, como intentos de magnicidio, sabotaje, terrorismo, rebelión, intento contra la seguridad del Estado, intento de golpe de Estado, etcétera. Todos estos casos están siendo ya dilucidados en la Corte Nacional de Justicia y todos ellos ya tienen tribunales, solamente estamos esperando las audiencias y el país será testigo entonces de uno en uno cómo van siendo declarados inocentes, porque no hay alternativa que frente a tanta evidencia los jueces puedan hacer otra cosa que no sea exactamente lo mismo lo que sucedió desde el 22 de mayo de 2018, que fue el primer caso, el de Luis Durán, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, comando de nuestro ejército, de nuestra aviación, que participó en la Ingeniero Ayerbe, pero que le interrumpo. Ingeniero Ayerbe, condenado por el tema 30S. Ingeniero Ayerbe, pero que le interrumpo un momentito, ¿no? Al margen de la situación esta de la defensa, de lo que ocurrió en el asunto de la veeduría que ustedes hacen con su organización y de la victimología que se pusieron muchas personas, de que hubo anarquía, hubieron saqueos, hubieron gente infiltrada a lo mejor. ¿Quién era el que había provocado este tipo de situaciones para que la cosa sea más crítica? Porque yo tengo un video también en que vi que Patiño arriaba a la gente, vamos a rescatar al presidente, le llamaba al pueblo para que vaya a rescatar al presidente que estaba más resguardado, porque con el presidente se encontraban los coidearios, los allegados, connotados militares, seguridad personal. O sea, es la primera vez históricamente que veo un secuestrado que tenía tanta seguridad personal que lo rodeaba. O sea, yo no sé a quién atribuirle el grado de culpabilidad. A su criterio, ¿quién organizó todo este tipo de cosas? Los videos del hospital de la Policía Nacional demuestran cómo el propio Patiño ingresó varias veces conjuntamente con el ministro de Gobierno, Gustavo Yalc, al recinto policial. Ahí había una estrategia premeditada en la cual se decidió por parte de Correa no solamente ir al recinto policial, que no tenía ni pies ni cabeza haberlo hecho, fue premeditadamente, intencionalmente, y entonces ahí sucedió todo lo que el país conoce. Durante toda la mañana y tarde él mantuvo contacto con todas las personas que él quería, él mandaba y disponía. El caso Froilán Jiménez va a ser muy importante, porque todos los miembros de las Fuerzas Armadas vinculados ya por la fiscalía tendrán que relatar y declarar en sus versiones exactamente cómo se manejó el proceso de la incursión militar al hospital, de tal manera que ahí nos encontraremos con una irrefutable verdad. Quien ordenó, mandó, dispuso que se haga el operativo fue el expresidente Rafael Correa, y si no, solo hay que preguntarle a Luis Castro, coronel que dirigió el operativo de rescate, del supuesto rescate al exmandatario, o del general Peñesera, quien era el comandante de la Fuerza de Tarea 4, de tal forma que cuando se le pregunte al general de brigada Jorge Peña qué cumplió o qué hizo en las acciones vinculadas al 30S, de tal manera que, en mi opinión, esto va a apuntar al escenario de lo que ya sucedió en julio del 2019, cuando 4 policías acusados por intento de magnicidio presentaron una denuncia a la Fiscalía General del Estado, a la doctora Diana Salazar,
en la que, auspiciada por la Asociación Víctimas 30S, se denuncia un delito de lesa humanidad en contra de Rafael Correa. Si están preocupados por los casos de corrupción, sobornos, temas de los negociados petroleros, todo lo que pasó en la construcción de la infraestructura hidroeléctrica, todos los negociados del financiamiento chino, eso es juego de niños comparado a lo que va a significar a corto plazo el tema del 30S y los delitos de lesa humanidad. Eso sí que le ponen pindingas al señor Correa. Eso sí, él tiene miedo pavoroso, absoluto, porque esos temas son indefendibles. La sociedad ecuatoriana a partir del 2018 con su atención. El 15 de marzo de ese año, la Asociación Víctimas 30S nombra como presidente a Óscar Ayerbe. Hemos impulsado uno de las acciones históricas más contundentes. Nunca antes se habían tratado temas que ya habían sido condenados en primera instancia, en segunda instancia y hasta en casación, que se reviertan sentencias de tal manera y en tal proporción, nunca antes vista en la historia jurídica ecuatoriana. La jurisprudencia que tenemos hoy en día de todos los casos ganados es tan brutalmente contundente, que no es por otra cosa que no sea por el respaldo de toda la sociedad ecuatoriana. Hasta los propios correístas reconocen que el 30S fue una brutal agresión a los derechos humanos. Cualquier cosa pudieron haber acusado, cualquier sanción pudo haber habido internamente, pero lo que sucedió en persecución política, en persecución de inocentes, en el robo, el chantaje, en la corrupción para sacar plata, dinero a los afectados, a las víctimas, esto es inadmisible. 262 jueces y fiscales fueron involucrados en este caso, debidamente documentado y denunciado, y hasta la presente fecha ni un solo fiscal, ni un solo juez ha sido sancionado. ¿Nos queda o no una gran tarea en el país para hacer justicia? Pregunto al país, ¿nos queda o no la gran tarea de hacer justicia? ¿O queremos que quede en la impunidad? Ingeniero Ayerbe, Óscar Ayerbe, para que no exista. Ingeniero Ayerbe, pero no quiero interrumpa nuevamente, ¿no? La señora Cecilia Colón todavía se mantiene en la línea, no sé qué quiere decirle para finalizar, señora Cecilia Colón. Sí, yo he escuchado toda la intervención del ingeniero Óscar Ayerbe, lo conozco desde hace muchos años, y yo quisiera, ingeniero Ayerbe, felicitar, como le dije anteriormente, su accionar, que usted está tomando la batuta de esto, de lo de 30S, de lo que no suban los pasajes en Quito. Es un accionar muy bueno lo que usted está haciendo, pero sí quisiera de la manera más comedida, ingeniero Ayerbe, por favor, si usted tiene un grupo que está haciendo justicia, se me sume, se me considere. Yo soy una madre de familia, tengo 2 hijos que están en universidad, y ya la verdad que la situación, peor con esta epidemia y todo, se ha vuelto insoportable. Y no es justo que habiendo trabajado yo 19 años, me hagan esto, y nadie dice nada, nadie, en mi caso yo no sé qué hacer, porque yo no tengo para pagar a un abogado, de verdad, y quisiera ver que me ayuden, que se haga algo, aunque sea que me facilite el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia para poder ver quién me puede ayudar en esto, ingeniero Ayerbe. Es mi petición que yo lo hago, y gente como usted, gente positiva, gente que es un ser humano primeramente, es una persona hay que admirar, de verdad, y yo aplaudo sus actividades que está haciendo, ingeniero. Que Dios lo bendiga y salga adelante, y yo sé que esto va a salir a la luz, yo sé que se está haciendo en la justicia. Por favor, anote mi teléfono, 099. ¿Ya? Repito, anote mi teléfono, 099 742
¿Ya? 1097 099 742 1097. Yo le voy a ayudar. Yo me comprometo con usted de manera pública. Le voy a ayudar. Quiero que sepa que en el 30S nunca cobramos un centavo. La Asociación Víctimas 30S jamás cobró un solo centavo a ninguno de los participantes, a ninguno de los familiares, a ninguno de los afectados. Y en el caso del incremento ilegal de pasajes en la ciudad de Quito, hace más de un año el Consejo de Participación Ciudadana inició el proceso de conformación de la veeduría. Los veedores nombraron a Óscar Ayerbe coordinador general y desde el mes de marzo hemos venido trabajando insistentemente para hacer notar al alcalde Jorge Yunda, a los concejales de la comisión y al pleno del consejo y a los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que los cálculos estaban mal hechos, que tenían información que ya no era ni relevante ni actualizada y que tenían que cambiar. Y pese a todo, finalmente, de una manera sin sustento, de una manera irregular y no transparente, han incrementado el valor de los pasajes en Quito. La veeduría presentó el miércoles pasado, 15 de diciembre, una acción de protección que ya ha sido sorteada el juez y será en esta semana que acepten esta acción de protección y expresaremos al juez y a las autoridades y al país nuestros sustentos del por qué nos oponemos frontalmente a este incremento de tarifas que aumentan 40% en los buses urbanos y 80% de incremento en los buses eléctricos, y quieren echarnos un cuento de que están queriendo mejorar el servicio. Pues bien, que primero mejoren el servicio, primero hagan la caja común, primero hagan el fideicomiso, primero le demuestren a la ciudad que efectivamente están hablando en serio, mejorar el servicio, la atención, la calidez de los transportistas a los usuarios que han sido brutalmente maltratados por años y años. Y entonces que se ponga una tarifa justa, que no debería ser más de 28 a 30 centavos, y no 35, 45, 60, y en algunos lugares como La Marín, Amaguaña, costaría 70 centavos, es decir, más del 100% de incremento en la tarifa a una ciudad que se muere de hambre, que hay sectores muy pobres, que tienen mayor desempleo del país y que tienen una pandemia en la cara, en la vida de los ciudadanos, y que el municipio y su alcalde no se conduelen frente a las realidades de ese escenario. Ingeniero, despedimos a la señora Cecilia Colón. Les agradecemos mucho a señora Cecilia Colón por su intervención. Ingeniero Ayerbe, hay algo también que resulta creo importante, ver una especie de vinculación, ¿no? Porque si vemos los videos del 30S en la parte de los infiltrados, de los asaltos que se dieron, que me recordaba el Caracazo en Venezuela, y vemos también lo del 4 de octubre, hay una similitud de comportamientos de cierta masa humana, y yo podría decir que es infiltrada, ¿no? Yo con la diferencia que la policía jugó diferentes roles en esa época, lo que le costó el puesto a María Paula Romo, ministra de Gobierno. ¿Cuál es su criterio al respecto? Yo creo que si es que hubo algún escenario que debió ser motivo de sanciones institucionales, debió haberse manejado pues en ese contexto. ¿Qué tiene que ver el intento de magnicidio en esto? ¿Qué tiene que ver terrorismo, sabotaje, intento de golpe de Estado, un intento contra la seguridad del Estado? Es decir, los delitos fueron sobredimensionados
e inculparon a personas que ni siquiera tuvieron relación con esos temas. Si había escenarios en los cuales podían ser sancionados alguna persona, sean militares, policías o civiles, debió haberse manejado en un escenario de una justicia transparente, garantizando derechos. Tenían ellos que para condenar a las personas tenían que manipular evidencias, testigos, videos, fotografías. Había que hacer eso. Tenían que los fiscales a rajatabla, ¿no? Ir acusando, viendo grupos de cuotas, porque les exigían eso. Tenían que el Estado en su conjunto reunirse, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia, de la Presidencia de la República, de la Contraloría, de la Procuraduría, del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública. Se reunían en una oficina para planificar cómo iban a perseguir a los acusados. Que no es evidencia de manipulación en la justicia eso, que ordenaban y disponían a los jueces cómo tenían que manejarse. Así tenían que hacerlo para, supuestamente. Ingeniero Ayerbe, tenemos otra llamada en la línea telefónica. Perdone que ténganos paciencia, porque esa es la parte de la forma de interactuar en los noticieros hoy por hoy, ¿no? Tenemos un caballero en la línea. Su nombre, por favor, y adelante, le escuchamos. Marco Álvarez, mi nombre. Buenos días. Buenos días, le saludamos acá en Noticiero 77. Usted acaba de llamar, su nombre, por favor, y qué es lo que nos tiene que decir a este medio de comunicación y al ingeniero Ayerbe. Marco Álvarez le llama. Sí, ya estoy escuchando. Marco Álvarez le llama. Sí, tengo entendido que usted está llamando para decir algo. El ingeniero Ayerbe, que es uno de los observadores y de los que están manejando la situación del 30S, la defensa del 30S, me refiero de las personas afectadas. Hace un momento llamó una señora Cecilia Colón. ¿Qué nos tiene que decir usted al respecto? Verdaderamente, pues, sobre este particular, es lamentable de que han pasado o han transcurrido muchos años y todavía no se tiene sentencias ejecutoriadas. Es decir, que la justicia no ha sido verdadera, ha sido imparcial. En todo caso, pues, ¿qué podemos decir? Que el resto de compañeros que fueron sometidos en esa época realmente han sufrido muchas injusticias, quedándose sin trabajo, sin educación para sus hijos, etcétera. Realmente han sido discriminados en este país los compañeros del 30S. Al margen de la situación del impacto social que causa un despido intempestivo, ¿de qué se los acusó a usted y a sus compañeros? Bueno, realmente es particular. Lo que pasa es que yo estoy involucrado en el asunto de los despidos del decreto 813, pero todo fue a raíz de la defensa de los derechos de los trabajadores. Yo era ex funcionario del Ministerio de Bienestar Social, actual MIES. Entonces, a partir del 29 de septiembre del 2010, cuando nosotros como organización o asociación solicitamos se nos atiendan ciertos pedidos de maltrato, de cobros de los cobros de uniformes, etcétera, etcétera, o sea, pedidos por la organización y que ya estaban siendo atendidos por ese entonces por la ingeniera Jimena, que en ese entonces era la ministra Jimena Ponce. Y justo cayó justo en esa fecha que nosotros nos habíamos autoconvocado a través de la asociación y con la veña de las autoridades. Comenzó la persecución, indicando de que nosotros hemos sido los culpables de como decir, hemos nosotros planificado lo del asunto del 30S. Eso fue una mentira, porque ya la policía, con apelación en el centro de Quito, ya estaban ellos en problemas. Nosotros estábamos trabajando normalmente y habíamos laborado en ese día
con las autoridades y con el señor subsecretario, habíamos planificado un trabajo, pero para más luego ya teníamos la hora pendiente para este asunto. Y lo cual justo cayó con el 30S, eso realmente fue un vía crucis que lo vivimos viviendo desde esos momentos hasta la fecha. De lo que yo entiendo, señor Armas, porque vamos a darle el paso al ingeniero Ayerbe ya mismo, el 813 es la continuación o es la forma de reprimir o sancionar a aquellos que no conjugaban el verbo correa. ¿Ya? Eso es lo que yo entiendo, que usted me da a entender, de lo que usted me da a comprender, mejor dicho, es una forma de limpiar la función pública, como decía Correa, de tanta gente terrorista de Estado. Él acusaba a todo el mundo de todo, ¿no? ¿De qué mismo hay una vinculación con el 30S y ustedes el 813? Sí, claro. Lo que pasa que la defensa de decreto 813 y conjuntamente del 30S, o sea, lo pudieron ellos realizar de la noche a la mañana ya con facilidad, porque ya con el asunto del 30S, para ellos se les facilitó porque ya la gente se quedó nerviosa, se quedaron oprimidos, porque claro, toda la gente, ¿quién no va a tener miedo de que le despidan de su trabajo? Entonces, todo el mundo y los que pensábamos diferentes, fuimos sacados de este particular, claro, sacado con piquete de policías, porque ya no nos dejaron ingresar, o sea, con una violación total. Hoy estamos en espera de ya que se haga todo este particular en instancias internacionales, pues la justicia nuevamente en este país nos ha fallado. Usted sabe, pues, mi compañero, que en este país la justicia sigue maniateada y realmente nunca se va a pronunciar en contra del pueblo. Bien, tenemos en la línea al ingeniero Oscar Ayerbe al respecto. Acaba de escuchar al señor Armas. Adelante, ingeniero Ayerbe. No pude escuchar bien, hay una interferencia en la línea, pero... El señor Armas hace una vinculación entre el 30S y el 813 que prácticamente a criterio de los correístas hicieron un saneamiento en la función pública sacando a 20.000 empleados públicos. ¿Sí me escuchó? El 30S tiene que estar bien conceptualizado en función de los hechos que acontecieron ese día y posteriormente al escenario del 30 de septiembre de 2010. El utilizar el poder político del Estado, el meter la mano en la justicia para condenar inocentes, sabiendo perfectamente que eran víctimas y no causantes de ninguno de los delitos que fueron acusados, no tiene precedente alguno, y por lo tanto lo que nosotros aspiramos hoy en día es que exista una decisión final de resolver todos los casos de 30S y por lo tanto la reparación que esto corresponde. Debemos cerrar esta gran experiencia funesta del país y debemos mirar hacia adelante. No podemos dejar una herida abierta tan gigantesca si no es con escenarios de justicia y obviamente sin posibilidad de impunidad, de tal manera que tenemos en los próximos años una gran tarea para ir con la más absoluta seriedad en cumplimiento con todos los procesos que implican respetar derechos humanos, respetar el derecho. Los responsables de esta tragedia tienen que ser llevados a la justicia y debe ser la justicia independiente la que... Hola. Parece que se cayó la señal del ingeniero. Sí, tiene un pequeño problema en la comunicación. Hay que volver a marcar el demanda. Ajá. No, hay un pequeño problema en la comunicación, así que devuelve la llamada.
8:19, extenso el diálogo con el ingeniero Oscar Ayerbe. Mire que ha tenido 2 llamadas justamente el ingeniero con relación a esto del 30S y la tan sonada situación que se ha dado con esto del 30S, mi estimado Jorge. Sí, indiscutiblemente, recién yo logro también entender, ¿no?, la vinculación que tiene el 30S con el 813, que fue una especie de sanear la función pública en ese sentido, ya, para tratar de quedar toda la gente solamente que piensen con el mismo criterio, ¿no? Yo me recuerdo tanto que en esa época quien tenía el criterio profesional no era válido, valía lo que se imponía a través de los correos internos que venían de los altos niveles, de las altas esferas, que le daban a los empleados públicos. Tenían que darle... ¿Ya está el ingeniero Ayerbe? Ingeniero Ayerbe, adelante, sí. Le escuchamos. Perdió la llamada, pero ya estamos otra vez retomada la señal. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo decía que ha llegado el momento de mirar al futuro y resolver este problema. Lo que ustedes bien han anotado cuando leemos los miles de documentos vinculados al caso Sobornos y los correos de Pamela Martínez y otros funcionarios, ahí queda develado con toda la claridad absoluta cómo se ordenaba, disponía, se mandaba a los jueces y fiscales que actúen en contra del 30S de la manera como lo hicieron. De tal forma que ahora lo que cabe es que en el próximo gobierno, porque aquí ha habido una continuidad entre el correísmo, sus 12 años, y los 4 de la presidente Lenín Moreno. La estructura judicial ecuatoriana sigue intacta. La que estructuró, conformó, impulsó, aprobó y sostiene Gustavo Charc, que fue cesado en funciones con un informe contundente por parte de Julio César Trujillo, que incluso le acusó de delitos penales, que hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Hay un grupo de correístas que cometieron delitos que están siendo protegidos por el Estado ecuatoriano y que no les pasa absolutamente nada todavía. Y por ende yo creo que el próximo gobierno va a tomar medidas más severas. La reestructuración de la Corte Nacional de Justicia, y yo diría de todo el sistema judicial ecuatoriano, tiene que ser evaluado para que nunca más tengamos las experiencias de la justicia correísta. Y entonces debemos cerrar esta herida finalmente con la reparación que corresponde y podamos seguir adelante, hombres y mujeres que resistieron todos estos años, 10 años de resistencia, y que han sobrevivido, son realmente héroes del país. Ingeniero Ayerbe, y yo me recuerdo tanto porque la gente denunciaba permanentemente los atropellos que se daban a los funcionarios públicos. Ya, yo también estuve una temporada en la función pública y yo me recuerdo tanto que la función que jugaba el técnico profesional era invalidada por una disposición ministerial. Mandaban una comunicación y decía, ustedes no toquen proyectos, no tomen decisiones, ya venían las decisiones desde arriba, ya que venían motivadas. Y que el funcionario que tenía que hacer, imprimir el correo electrónico, ponerle su garabato y dar por aprobado lo que quería que Quito le aprobaran a las amistades del correísmo, ¿no? Porque fue un gobierno de gallada, de banda delincuencia asociada que había más o menos en esa época, ¿no? Y esto está comprobado. Si no, pregunten a Pamela Martínez, que fue una de las delatoras del caso Arroz Verde que usted señalaba. También tengo entendido que este fin de semana los jueces han ordenado la incautación de los bienes a quienes han incumplido con la reparación del daño moral, y también sé que van a poner el día de hoy una placa de reconocimiento a estos nefastos corruptos que han habido en el poder. Absolutamente. Yo recuerdo aquel famoso memorándum de Alexis Mera, que ordena y dispone a los jueces de manera frontal, clara y directa lo que tenían que hacer frente a los escenarios de no aceptar ningún juicio o sentencia en contra del Estado, violando todo derecho y capacidad de los ciudadanos. El tema de la ciudadanía
es algo que nosotros debemos meditar con absoluta certeza. Por ejemplo, en el caso del incremento de pasajes en la ciudad de Quito, no es posible. Se habían admitido que dos transportistas, el uno Jorge Llanes, empresario transportista del sur de Quito, aplica en diciembre a la silla vacía, es decir, con posibilidad de voz y voto en la última decisión de una ordenanza de incremento de tarifa. Y luego, en el mes de enero de 2020, es decir, un mes después, aceptan en la silla vacía a otro transportista, Agapito Ney Jiménez, del norte de Quito, también con la misma posibilidad de voz y voto para la aprobación del alza en la tarifa en la ordenanza en segundo debate. Y no pudieron promover la presencia en sillas vacías o de participación ciudadana real a entidades como por ejemplo la Asamblea Ciudadana de Quito, es decir, del Distrito Metropolitano de Quito, que de acuerdo a la normativa legal ellos tienen la obligación de participar en la aprobación del presupuesto metropolitano de Quito. Sin embargo, en este tema que afecta a más del 75% de los habitantes de Quito, más de 2.300.000 habitantes que usan el transporte público, nunca se les involucró ni personalmente como asambleístas ciudadanos o como organización global para que les den la información, les den los documentos, les den los insumos, para que conozcan en detalle realmente si el incremento de la tarifa es transparente o no. La veeduría que sí lo tuvo, peleando y luchando a que le den la información, aun cuando finalmente no le dieron toda la información, pudo percatarse que efectivamente en el último documento comparado del 10 de noviembre de 2020 al del 22 de noviembre del 2020, es decir, 10 días después, con la diferencia del primer debate en la primera fecha y el segundo debate en la segunda, el 22 de noviembre, hay una diferencia sustancial en los datos presentados que ni siquiera los concejales lo tenían. Tanto es así que con 24 horas antes del segundo debate apenas les llegan los documentos. 63 archivos, 212 expedientes y 812 documentos. Ninguno de ellos, yo lo afirmo taxativamente, ninguno de ellos, de los 14 concejales que votaron a favor del incremento de la tarifa, pudo haber leído esos documentos, ni siquiera el alcalde, y asevero que el alcalde tampoco lo leyó. Sin embargo, incrementaron la tarifa. ¿Y qué nos encontramos nosotros en estos documentos? Que se había incrementado la utilidad de los transportistas en el 447%. Ingeniero Ayerbe, vamos a despedir al señor Armas, que todavía está en la línea, ¿no? Marco Armas, luego del 813 que despidió a todos esos empleados públicos, 20.000 empleados públicos, ¿cómo ha sido la Navidad para ustedes? Y ahora que tenemos una Navidad muy sui generis, el asunto, una Navidad post-COVID o entre COVID. Adelante. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Señor Costa, no le escuché muy bien la pregunta. Yo decía que cómo ha sido la Navidad luego del despido de los 20.000 empleados públicos y ahora que tenemos una Navidad post-COVID o entre COVID, porque el COVID todavía sigue entre nosotros. ¿Cómo es la Navidad para ustedes en este momento? ¿Cómo será esta Navidad y este fin de año? A diferencia de que cuando era funcionario público. Sí, adelante. Sí. Realmente las Navidades para las familias que hemos sido despojadas del trabajo siguen siendo tristes porque estar sin trabajo con la preocupación de que nuestros hijos se quedaron sin una buena salud, sin una buena educación. Eso es muy triste. Según ellos decían que la Constitución que ellos elaboraban, la del 2008, era la que iba a durar más de 100 años, pero más de 100 años de atropello para la sociedad. ¿Cómo va a ser justo de que esta Constitución solo aparezca para hacer las entremeses que ellos quieren
¿Cómo va a ser justo de que en esta sociedad, en esta Navidad que estamos todos los compañeros que hemos salido del 30S o con este decreto maldito del 813, sigamos sufriendo las inclemencias de no tener un trabajo, impedidos de trabajar y con una justicia a medias, mediocre de los señores de la Corte Constitucional? Porque una justicia que es a medias no es justicia, eso es injusticia. Bien, Marcos, te agradecemos por tu participación. La Navidad tendrá que ser, por lo menos utilizando una buena imaginación, gran parte de espiritualidad, ¿no? Como así debe ser en realidad. Los regalos quedan postergados porque el regalo no cambia nuestras vidas ya. Después de lo que hemos vivido, gobiernos de corrupción, una pandemia, yo creo que debemos tener un nuevo estilo de vida. Pero tenemos que tener confianza en Dios. Bien, gracias Marcos, gracias a sí, ti. La Navidad realmente... Hola. Bien, ingeniero. Sí, estoy en... Sí, Marcos, ¿qué decías que se nos interrumpió un poco lo hablaba? Hola. Sí, realmente pues no nos queda más que las esperanzas de que la justicia a nivel terrenal se lo haga a niveles internacionales y que la justicia divina sea la que sancione a todos estos corruptos de este país. Bien, gracias Marcos, te agradecemos mucho, Marcos Armas. Vamos a despedir también al ingeniero Ayerbe, que también tendrá que tiene otra agenda también noticiosa, él tengo entendido, y sus ocupaciones. Ingeniero Ayerbe, ¿cómo será también la espiritualidad suya, su Navidad? Pues, ¿cómo serán los policías que usted está defendiendo a través de la veeduría? Yo creo que el problema económico de esta gran pandemia, no solo de salud, ética, moral, de corrupción, de impunidad, ahora tenemos la gran pandemia económica. Miles de empresas han quebrado, cientos de miles de personas perdieron sus trabajos. Solo leer el informe del Seguro Social en el que se determina cerca de 400,000 personas desactivadas del Seguro Social es espeluznante, de tal manera que esta Navidad sin empleo, sin trabajo, sin producción, afecta a millones de personas en el país y en particular en la ciudad de Quito, en el Distrito Norte, siendo el centro burocrático nacional que ha tenido el mayor número de desempleados, siendo el centro burocrático municipal que también ha reducido su nómina, siendo el lugar donde están ubicadas el mayor número de medianas, pequeñas y microempresas de la provincia de Pichincha, y han quebrado muchas de ellas, el sector turístico afectado dramáticamente. Es decir, la economía en su globalidad es uno de los escenarios más complejos que hemos vivido en los últimos 100 años, en mi opinión, de tal manera que nosotros estamos absolutamente conscientes del efecto del incremento de la pobreza, el efecto que implicará, entre otras cosas, subir irracionalmente la tarifa del transporte público. Yo he alertado ya desde el mes de noviembre del 2019 a las instancias municipales, al alcalde de Quito y a su consejo, que como veedor de la determinación de la tarifa del transporte público, les estoy alertando que no olviden lo que pasó en Quito en octubre pasado del 2019 y que no olviden lo que pasó en Santiago de Chile, cuando se pretendió incrementar la tarifa de transporte en el metro de Santiago. Sucedió lo que pasó. Ya no solamente era en contra del incremento del pasaje, sino que se fue la sociedad y la base social con todo. Ahora lo que están dilucidando es cambiar la constitución chilena de Pinochet, de tal forma que nosotros creemos que necesitamos una ciudad en paz, una ciudad que trabaje, una ciudad que tome todas las iniciativas positivas para poder solucionar los problemas económicos, los problemas de inseguridad y violencia,
Las mujeres en Quito y sobre todo los sectores pobres sufren diariamente agresiones permanentes de violencia, de robo, de asalto. La situación es realmente calamitosa. Sin embargo, la Navidad ya nos llega, todos debemos tener un espíritu positivo, un mensaje de unidad, un mensaje de paz, un mensaje para que todos el próximo año hagamos lo que sea necesario para que sea un mejor año del que acabamos de pasar. Y ojalá el virus, el coronavirus sea controlado y ya no tengamos esa pandemia a finales del próximo año y lo miremos como simplemente una gran lección para la humanidad, cómo los seres humanos debemos tomar en cuenta la temática de la salud, la temática de la familia, la temática de la solidaridad y del buen gobierno, gobiernos responsables, no llenos de ladrones, de sinvergüenzas, de corruptos. Y los pocos que están presos, ninguno ha devuelto la plata, sinvergüenzas. Bien, ingeniero, me queda todavía la duda, ¿no? ¿Le daremos el Oscar de la Academia a la ignominia y al desastre de Rafael Correa por su actuación el 30S? Nosotros estamos claros en lo que tenemos que hacer con el 30S. Tenemos una hoja de ruta bien trazada. Finalmente emitiremos un informe de toda la historia desde el primer día que surgió y nació la Asociación Víctimas 30S, y tanto militares, policías, oficiales y de tropa finalmente tomaron la decisión de elegir a Óscar Ayerbe como su presidente por varias razones. Y en ese contexto entonces entregaron un libro que va a tener varios tomos de la historia de este gran esfuerzo realizado que ha permitido tener un resultado nunca antes visto y que debe quedar como huella histórica para que nunca más exista un 30S, para que nunca más existan perseguidos políticos, para que se respete el derecho ajeno, para que se respete la libertad de expresión, para que los periodistas no sean perseguidos, para que las radios no sean clausuradas, para que los ciudadanos luchemos juntos por un país mejor, por un Ecuador de bienestar. Muchas gracias a todos. Ingeniero, perdón, estaba por terminar la entrevista, pero me faltaba algo muy importante, que era también el motivo de la entrevista. ¿Qué persigue ahora las familiares de Froilán Jiménez? Tengo entendido que se va a cumplir una diligencia también el día de hoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el caso Froilán Jiménez? El caso de Froilán Jiménez, en mi opinión, es un proceso histórico muy importante para el país, porque tenemos que saber la verdad, qué es lo que sucedió, y con las evidencias que se tiene, los videos que estaban ocultos, secretos, escondidos, lamentablemente muchos fueron destruidos e incautados, pero existe la suficiente evidencia para que se sepa la verdad. El país solamente quiere la verdad, y estoy seguro que una vez que los procesos judiciales en el debido respeto a la ley y al derecho que todos tenemos al debido proceso, sepamos entonces la verdad de los acontecimientos. Y ahí va a prevalecer lo que sucedió, que no es otra cosa que Rafael Correa dispuso su incursión y que él es el responsable directo de todos los acontecimientos. Y ahí habrá el sustento necesario para que entonces la justicia actúe en todo el rango de posibilidades de acusación de delitos en los que necesariamente tienen que incluir el delito de lesa humanidad. Bien, gracias ingeniero por atender este requerimiento del Noticiero 77. Estamos siempre a la orden, les reiteramos, y los aprecio de siempre, y que pase una rica Navidad, espiritualmente hablando, y un fin de año pues lleno de esperanzas, que con las nuevas elecciones todos tengamos una nueva visión de lo que viene en el país. Gracias a usted.
Muchas gracias a todos ustedes. Feliz Navidad a todos los que nos escuchan.